En ocasiones me he sentido lejos de Dios. ¿Te has preguntado del por qué el mundo es como es? ¿Por qué si Dios existe hay tanta maldad? Hey amigos, bienvenidos a Glocal Podcast. El día de hoy es nuestro segundo episodio. Y estoy tan contento gracias a las personas que estuvieron compartiendo nuestro primer episodio. Semanalmente, como lo había dicho, estaremos publicando contenido. Y el día de hoy te quiero hablar de uno de mis temas favoritos, las 4 rupturas. Lo vamos a hacer en 2 episodios, así que quiero comenzar diciéndote que el siglo pasado, un teólogo, Francis Schaeffer, eh, me gustó mucho su descubrimiento cuando él dice que en el Génesis capítulo 3, cuando el ser humano decide rebelarse en contra de Dios, otros lo dicen separarse de Dios, el ser humano se rompe en 4 partes. Lo primero, rompe su relación cercana con Dios. Lo segundo, se rompe internamente. Lo tercero, rompe sus relaciones interpersonales. Y por último, rompe su relación con la creación. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 1, dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Me gusta hacer énfasis en la palabra muy bueno, porque del Génesis 1 al año en el que estamos el día de hoy, no podemos decir que nuestro mundo es muy bueno. Y eso es por esta separación creador con la creación. Lo que podemos ver en el Génesis, lo primero es de que el ser humano pasó de estar con Dios, conviviendo en el jardín, y lo primero que sucede cuando entra la rebelión es que se esconde. Y me gusta como dice Francis. Y desde Génesis 3, el ser humano se sigue escondiendo de Dios. Lo interesante es que le dice Dios a Adán, oye, ¿qué pasó? Porque no era como si Dios no supiera qué es lo que había pasado. Sin embargo, las preguntas de Dios en ocasiones tienen otra intención, otra intencionalidad. El ser humano se esconde, pero la propuesta de Jesús no termina ahí. Lo primero que vemos, el primer capítulo, es la creación. El siguiente capítulo es la rebelión, esta desconexión que hay. El tercer capítulo es la redención. Cuando viene Jesús y redime, o lo que a mí me gusta decir, reconecta lo que se había desconectado. Y en la etapa en la que estamos el día de hoy es en la etapa de la restauración. Así que volviendo al tema de las rupturas, lo primero es que el ser humano rompe esa relación cercana que tenía con Dios. Y hoy Dios quiere volver a conectar contigo. A través de Jesús quiere hacer nuevas todas las cosas, así como Él lo había diseñado originalmente. La siguiente ruptura es que el ser humano se rompe internamente. Te hago esta pregunta. Antes de esta ruptura con Dios, ¿tú crees que el ser humano había experimentado vergüenza, odio, desesperación, frustración? La verdad es que no, porque había una armonía entre Dios y los seres humanos. A través de esta ruptura entran unos nuevos actores en escena, porque entra, lo primero podemos ver, la culpa. Se siente culpable y en verdad el ser humano fue culpable porque él había desobedecido, ¿no? Había tomado él las decisiones de su propia vida aun cuando Dios le había dicho que no. Entonces, esta ruptura interna, lo primero que hace trae culpa. Lo segundo trae miedo. Porque pasa el ser humano de convivir y estar con Dios y ahora tenerle miedo porque sabía que él había fallado.
Y lo tercero es, empieza a experimentar vergüenza. Dice la Biblia que el ser humano sacrifica unos animales para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Desde ese entonces sigue corriendo sangre en el mundo. El pecado, esta ruptura, fue tan grande que fue una falla o un problema cósmico, como lo dice Félix. Así que pasamos de la creación, después la rebelión, pero no quedó todo ahí. Tenemos siempre con Jesús hay esperanza, porque Él vino a redimirnos. Es decir, ¿seguimos siendo culpables? Sí, pero ahora Jesús viene y reconecta lo que estaba roto. Y ahora lo más hermoso del tiempo en el que estamos el día de hoy es la restauración. Porque una vez que tú vuelves a reconectar con Dios, que por cierto Él es el que tiene la iniciativa, nosotros solamente respondemos a ese llamado. Y cuando tú reconectas con Dios, inicia un proceso de restauración en ti. Es decir, una nueva vida, de la cual habla también las Escrituras. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un contexto y una vida, ¿verdad?, personal. ¿Y qué es lo que nos diferencia a los unos de los otros? Y a lo largo de los años, una de las cosas que yo he podido identificar que diferencia a unas personas de otras es de que unos van un poco más adelante en su proceso que otros, pero todos estamos en el proceso. Este tiempo de reflexión de 40 días hacia la cruz, o como en el episodio pasado hablábamos de Cuaresma, deberíamos de meditar en qué área de nuestro proceso personal debemos de hacer énfasis y mejorar y cambiar y avanzar en convertirnos en eso que Dios había diseñado, pensado y soñado para cada uno de nosotros, porque Dios quiere siempre lo mejor de ti. Y quizás esta pudiera ser una muy buena pregunta. ¿Cómo estás en tu proceso número 1 con Dios? Porque ya el problema mayor ya fue resuelto y eso es reconectar con Dios y el perdón de nuestros pecados. Así que eres consciente de que Dios te ama de una manera incondicional, que ya no hay una separación entre tú y Él, que nunca más van a poder volver a estar desconectados. Y segundo, ¿cómo vas en tu proceso personal? Pudiéramos seguir meditando durante los días que nos quede en este tiempo, periodo de reflexión en el cual estamos. ¿Cómo estoy en mi proceso? ¿Cómo estoy avanzando en mi día a día? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis motivaciones? Te dejo con esta reflexión. Gracias por conectarte. Te pido si puedes ayudarnos a compartir este video para que más personas puedan llegar a escuchar este contenido y este mensaje. Nos vemos la próxima vez. Vamos a estar hablando de las siguientes 2 rupturas: la ruptura interpersonal y la ruptura con la creación. Nos vemos.